Bien chicos, bienvenidos a todos al repaso piloto que vamos a hacer de hematología. Vamos a abordar dos temas. Bueno, por ahí veo oportunidades, no sé si ya me conocen anteriormente, para los que no, soy Luis Ángel Heredia Pereira, soy estudiante de actualmente el 12º ciclo de medicina, estoy a un paso de acabar. Soy docente de Medicina 2, ya también fundador de Medoscore, alumno de sexto año y docente también de semiología, dermatología. Hice mi intercambio Buenos Aires, Argentina y Guadalajara, México. Ahí por ahí si tienen alguna duda también me lo pueden hacer saber. Y soy top 20 de lo que va a la carrera y creador de contenido médico. Muy bien. Entonces vamos a iniciar principalmente con las anemias hemolíticas adquiridas. Ya, en estas anemias hemolíticas adquiridas tenemos principalmente las autoinmunes, las no inmunes y también por la hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, esto ya lo vimos, por ejemplo, en las partes de congénitas, pero lo voy a mencionar de forma más rápido para que quede bien estipulado, ¿no? Entonces, principalmente una hemólisis, hay una destrucción de los hematíes ya acelerada. ¿Y eso que va a generar? Que aumente los reticulocitos por el estímulo de la eritropoyetina. Ya, desde ahí comenzamos todos, ¿no? Una anemia hemolítica va a estar incrementado los reticulocitos. Listo, la hemoglobina se va a destruir, por ende libera lo que es la bilirrubina indirecta, generando ictericia, ¿no? Hay una respuesta medular, se dice, el pregrado menciona que aumenta de 6 a 8 veces, por eso puede haber lo que es una hemólisis compensada. Es decir, si tenemos una anemia hemolítica leve, sin que mayor, que no sea tan grave, no puede ser tan evidente en la clínica porque la médula ósea está respondiendo, ¿no? Produciendo mayor, más hematías. ¿Y qué sucede en una crisis hemolítica? Pues esta hay un aumento brusco de la destrucción por algún desencadenante, ¿no? Puede ser fármacos, infecciones, múltiples patologías en sí. Y una crisis aplásica es cuando hay una parada brusca de la eritropoiesis. Ya, la eritropoiesis, es decir, la médula ósea, se ve afectada. ¿Qué tipo de anemia? La anemia hemolítica, pues una anemia regenerativa, ¿no? ¿Por qué? Porque se está aumentando los reticulocitos. No se confunden en una hemólisis intravascular o extravascular con una hemólisis corpuscular o extracorpuscular, ¿ya? La corpuscular es cuando hay alteración propio del hematíe. Puede ser alteraciones congénitas o adquiridas, por ejemplo, acá lo que vamos a ver en este apartado es esto, ¿ya? Anemia paroxística nocturna, porque esta ya lo vimos en la clase pasada. ¿Listo? Luego, por destrucción inmune, tenemos estas las más importantes, que siempre se pregunta ya. Anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, frío, y también por las hemolicinas bifásicas, que ahorita vamos a ver cuáles son sus diferencias de ambas. ¿Ya? Muy bien, esto es lo más importante de mencionar. Chicos, las hemólisis intravasculares es propiamente en la circulación sanguínea. Ya, esto puede generar hemoglobinemia, hemoglobinuria, acumulación de hemosiderina, por ende puede producir una toxicidad renal. En cambio, la extravasculares es en otras partes, no en la parte sanguínea, ¿no? Principalmente acuérdense acá por los macrófagos. Ya, estos van a identificar estos macrófagos, por ejemplo, por complejos inmunes y lo va a destruir. Entonces, esto es sumamente importante que tengan en cuenta que bien puede ser destruidos por los macrófagos hepáticos o del vaso, ya porque hay algunas preguntitas que te dicen ahí, por ejemplo, de acuerdo a qué tipo de anemia hemolítica tenemos, que una es beneficiosa por sacarle el vasito y la otra no, ¿no? Si nosotros ya identificamos que es una anemia hemolítica extravascular por macrófagos del vaso, pues sacamos el vaso y se sana el problema, ¿no? Pero en otros casos, cuando es por los macrófagos del hígado, no va a ser beneficioso una esplenectomía, ¿no? Entonces, eso quiero que tengan en cuenta la diferencia de ambos. Pues la clínica, si hay un momento de distribución, anemia sintomática, dolor abdominal, esplenomegalia y orina Coca-Cola, ¿no? Sí puede haber una esplenomegalia. Esto le hago una referencia cuando ustedes empiecen a dar sus diagnósticos diferenciales con las síndromes mielodisplásicos, la aplasia medular, síndromes mieloproliferativos, ¿ya? Entonces, eso es sumamente importante que sepan diferenciar, porque con un datito nada más, si le dicen, por ejemplo, el paciente presenta esplenomegalia o hepatoesplenomegalia, ya te oriente a pensar en estas patologías que produce esto, ¿no? Por ejemplo, una hemólisis o también la más frecuente de los síndromes mieloproliferativos crónicos. ¿Ya, chicos? Así que no se preocupen que vamos a ir poco a poco escalando para que lo comprendan en su totalidad. ¿Ya? Yo sé que al inicio no sé cómo lo han estudiado porque principalmente yo tuve un inconveniente al estudiarlo, ¿ya? Sentía que no era suficiente y a la hora de comprenderlo ha sido completamente distinto. ¿Listo? Entonces, miren, una anemia hemolítica autoinmune es que se genera una hemólisis contra antígenos en la membrana hematíe, ¿ya? Y estos pueden ser, por ejemplo, anticuerpos de clase IgG, ¿ya? Generando una hemólisis extravascular. ¿Dónde? En el vaso. ¿Ya? Acuérdense, miren, IgG, vaso. ¿Listo?
En cambio, también puede hacerse por autoanticuerpos que activan el complemento, generando una hemólisis también, por ejemplo, extravascular a nivel del hígado. ¿Listo? Según el tipo de anticuerpo, esto es sumamente importante. Es pregunta de examen. Apenas te dicen, por ejemplo, lo del test de COMS, ¿ya? El test de COMS, voy a hablar a toque aquí del test de COMS para que usted lo entienda. El test de COMS o también la antiglobina, tenemos test directo e indirecto. Facilito. Miren, el directo es cuando detecta en la membrana, ya no se equivoquen, membrana le matí. Determina IgG o fracción del complemento C3 en la membrana. En cambio, indirecto es cuando simplemente en la sangre detecta anticuerpos libres. Ya, esa es la diferencia. ¿Ok? Si te dicen, por ejemplo, por ahí, test de COMS positivo para IgG, ya, entonces eso me hace pensar en anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, ya, IgG, anticuerpos calientes. Y si te dicen test de COMS positivo para inmunoglobulina M o no IgG, te pueden decir, ya, o también no IgG, eso es una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos. ¿Listo? Entonces, chicos, los autoanticuerpos bíficos, ya, es distinto también denominado la hemolicina de Donat-Landsteiner. Esta es la diferencia. Miren, ¿a qué se deben los anticuerpos calientes? Pues cuando la temperatura aumenta a 37 grados, pum, se activa y se genera lo que es una hemólisis. Eso es por frente a lo que son los anticuerpos calientes. Y los fríos, Luis, lo inverso, pues, ¿no? Cuando hay baja temperatura, se genera una hemólisis. ¿Y qué sucede con estos básicos? Que estos empiezan a almacenarse o a captarse, por ejemplo, cuando hay temperaturas bajas, y cuando sube la temperatura, ¡pum!, hace hemólisis, ¿no? Entonces tenemos hemolicinas bifásicas, es decir, calientes y frías, ¿ya? Esa es la diferencia en ambos, chicos. Muy bien, entonces vamos a resumir brevemente todos esos los que les acabo de mencionar. Miren, los anticuerpos calientes, ya, este es más frecuente. Si les preguntan cuál es la patología más frecuente de las anemias hemolíticas autoinmunes, por anticuerpos calientes. Ya, este es más frecuente y mayormente en mujeres. ¿Listo? Aparece en cualquier edad y esto, miren chicos, ya puede estar asociado a LES, ya, o linfomas, no se olviden, a LES, principalmente. Si ustedes le dicen por ahí que la señora o la chica tiene lupus, ya piensa en anticuerpos calientes. ¿Ya? En cambio, ¿qué sucede con anticuerpos fríos? Es menos frecuente, pero esta va a presentar cianosis, ya, es decir, una alteración en los pulpejos de la mano. ¿Listo? Pero como este está asociado a los anticuerpos por IgM, ya policlonal, ¿ya? Policlonal, entonces puede estar asociado a micoplasma, al virus de Epstein-Barr, mononucleosis infecciosa o también citomegalovirus, que estos van a generar un aumento de la IgM policlonal. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien. Y si les preguntan por ahí, ¿qué es el síndrome de Evans? Ya, el síndrome, hasta síndrome de Evans, si les preguntan, es una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes más trombocitopenia. Ya, más trombocitopenia. Esto es el síndrome de Evans. Esto puede ser, por ejemplo, una hemólisis variable, puede cursar con adenopatías en casos secundarios, fiebre, o el embarazo, por ejemplo, también afecta al feto. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues es una anemia variable, es decir, normo-normo. Evans, ya lo saben, anticuerpos contra hematíes y plaquetas. Frotis, podemos encontrar reticulocitos incrementados, ferrocitos, perdón. Y el test de COMS va a ser positivo, ¿ya? Desde ahí parte todo. ¿Por qué lo sigo mencionando? Porque la hemoglobina ureoperoxística nocturna no cursa con test de COMS positivo. Y se les dicen test de COMS positivo para IgG, anticuerpo caliente. ¿Ya? El laboratorio característico, ustedes ya saben, de hemólisis. ¿Cuáles son estos? ¿No? Aumento de la eritropoyesis, anomalías morfológicas, aumento en la bilirrubina, el LDH, hemoglobinemia, etcétera, etcétera, ¿no? Lo más importante es reconocer esto, ¿no? Ese CUMS positivo para IgG. Forma crónica en la anticuerpos fríos, esta bien puede ser, por ejemplo, idiopática o también asociado, miren, a los síndromes linfoproliferativos. ¿Ya? De estos síndromes linfoproliferativos lo van a ver en la segunda unidad. Estos son puros los cánceres de sangre, ¿ya? Esto es cuando tiene, por ejemplo, un linfoma, ¿ya? Que se produce también una leucemia. Estos son los linfoproliferativos. Tenemos acá una anemia discreta, frotis, mira, puede haber una pila en monedas, ya hematía en pilas de monedas. La aglutinación máxima es a 4 grados y desaparece en 37, ¿no? O sea, cuando la temperatura aumenta, la hemólisis remite, ¿ya? Y el test de Kuhn va a ser positivo ¿para qué? Para IgM y para el complemento C3.
Ya chicos, facilito. Ya eso es lo más importante que tienen que saber anticuerpos calientes y fríos. Les digo porque si se dan cuenta, este es un resumen del pregrado, chicos, ya porque siempre preguntan el pregrado. Y en pregrado te ponen un montón, pero esto es lo más importante saberlo. ¿Ya? ¿Qué es la hemoglobinuria paroxística o frigor? No se equivoquen, chicos, ¿ya? Hemoglobinuria paroxística a frigor, ¿ya? O por las hemoliginas bifásicas, ¿ya? No se equivoquen esto. O la enfermedad de la crioglutinas, lo pueden decir, ¿no? Enfermedad de la crioglutinas. No se equivoquen esta con la hemoglobinuria paroxística nocturna. No se equivoquen, ¿ya? No es lo mismo. Esta ya les dije, esto porque tenemos las hemolicinas bifásicas. Perfecto. Las hemolicinas bifásicas, estos principalmente, chicos, ya son autoanticuerpos que se unen, miren, ya en temperaturas bajas, pero cuando aumenta produce la hemólisis bifásicas, ¿no? ¿Cuál es la característica que te van a poner? Es muy típico que te digan que hay una hemólisis poco minutos, ya, pocos minutos después, listo, déjenme escribirlo, de exposición al frío. Si te dicen niña, te dicen, ¿no? Que estuvo expuesta al frío y 2 o 20 a 1 hora después comienza a hacer una hemólisis aguda, ¿no? Esto puede ser, por ejemplo, también secundaria a filis, ¿no? Puede ser también, por ejemplo, asociado a infecciones, más frecuente en niños, y es por esto que esto puede ser autolimitada, ¿ya? Así que no necesita tratamiento, puede ser autolimitada. Entonces, si les dicen, por ejemplo, que los síntomas, ¿ya? Remiten al cese del frío, ¿ya? Entonces, eso, si te dicen de la nada, te relatan nada más que después que se aumentó la temperatura en la paciente en sí y la hemólisis remitió, entonces piense una hemoglobinuria paroxística a frigor, ¿ya? O enfermedad de la crioglutinas. Es lo mismo, aquí los he puesto en la tablita, miren. ¿Ya? Enfermedad de las cretinas, a frigor o las hemolifinas bifásicas. Es lo mismo, ¿ya? ¿Por qué lo pongo también? Esto es un proceso autoinmune, ya no se equivoquen. En cambio, la otra es adquirida. Esto es diferente, es una mutación en sí, ¿ya? Miren, vamos a ver acá el tratamiento. El tratamiento, lo más importante que ustedes quiero que sepan es que los anticuerpos calientes, hacer un proceso inmune, ¿qué vamos a dar? Prednisona. ¿Ya? Los anticuerpos calientes sí responden a prednisona. Y esta es la dosis. Nunca les preguntan dosis, ¿ya? Pero se dan cuenta que no siempre nosotros tenemos que dejarle con dosis altas a prednisona, ¿no? Simplemente cuando la hemoglobina, cuando tú estás dando, por ejemplo, prednisona, y la hemoglobina comienza a incrementar mayor de 10 a 11 gramos por decilitro, pues aquí empiezas a retirar paulatinamente. En casos graves o crisis hemólisis severa, perdón, también podemos utilizar la metilprednisolona. Listo, si no hay respuesta, ¿cuándo no hay respuesta? Cuando 3 a 4 semanas de tratamiento no responde o ya necesitas dosis muy altas de la prednisona, por ejemplo, mayor a 15 miligramos día, esto lo vamos a utilizar, por ejemplo, con una segunda línea de rituximab, ¿ya? Y de última opción, ya si no responde, pues miren, la esplenectomía. ¿Por qué la esplenectomía? Ya les dije, ¿no? Porque los anticuerpos calientes están mediados por IgG del vaso. Entonces, si están mediados por IgG o macrófagos, perdón, del vaso, tenemos que sacarlo y lo remitimos. Si necesita transfusiones, pues vamos a dar transfusiones, ¿ya? Y si no hay respuesta a glucocorticoides, es plenectomía, y aparte tú tienes, por ejemplo, un COMS, ¿ya? Para IgG, ¿qué pasa acá? Si es un IgG, esta es una anemia hemolítica por anticuerpos calientes, pues lo más probable es que también tenga por macrófagos hepáticos. Ya, entonces esto es un proceso ya más complicadito, ¿no? Se va a ver sacado el hígado. Ok, si no respondes, posiblemente puede ser una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes por IgM. ¿Ya? ¿Listo? Eso es lo que quiero que se aprenda. Pero por los anticuerpos fríos, ¿qué pasa? Pues simplemente acá es evitar la exposición al frío, tratar la enfermedad de base. ¿Por qué? Porque miren cuántas enfermedades puede estar. ¿Ya? Y lo más importante, no responden, ¿ya? No responden a glucocorticoides, ni se atrevan a darle prednisona porque no te va a responder. Y tampoco no es útil que, si es por IgG, pues la esplenectomía, pues, ¿no? La esplenectomía tampoco es útil en este tipo de pacientes porque la IgM está mediado por macrófagos del hígado, ¿ya? Listo. Mejora la hemólisis, pues la ciclofosfamida. Primera línea efectiva puede ser el rituximab. Ya, si quieren dar ahí un tratamiento, rituximab. ¿Ya, chicos?
Chicos, perdón, me acaba de sacar del Zoom un minuto, por favor. ¿Me puede mencionar a dónde nos quedamos? Porque recién me acabo de dar cuenta. Acá en anticuerpos fríos, ¿verdad? Sí, doctor. Chicos, ¿me confirman, por favor? Listo, ¿me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Por favor, ¿me confirman? Sí, doctor. Ya, listo, muchas gracias. Bien, entonces nos quedamos acá, ¿verdad? En anticuerpos fríos, sí me escucharon hasta acá, ¿verdad? Hasta rituximab. Ya está. Perdón, chicos, no sé qué pasó, colapso mitral. Ya, muy bien. Entonces no importa, continuamos. Bien, chicos, a frigor, ya les dije, puede ser autolimitada, acuérdese de esto, ¿ya? Puede ser limitada, es decir, esperamos que pase la hemólisis y ya está, suficiente. Pero en casos también puedes dar, por ejemplo, si es muy grave, las transfusiones, ¿no? Corregir esa hemoglobina. Listo, simplemente eso. Si tiene sífilis, porque también puede estar asociado a la sífilis, acuérdese, sífilis y terciaria, pues su antibiótico contra sífilis, ¿no? Perfecto. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de hemoglobinuria paroxística nocturna. Ya, yo quiero simplemente para que me entiendan qué es la hemoglobinuria paroxística nocturna. Hay una alteración de un gen, ya acá, que esto va a generar una alteración en la producción de proteínas sumamente importantes, que es la CD55 y la CD59. Y eso genera que el complemento vaya y destruya los hematíes. ¿Ya? Así que eso es lo importante. Es muy infrecuente. Es de 1 a 5 casos por millón, mire, habitantes por año, o sea, es muy poquito, ¿no? ¿Cuál es la característica? Pregunta de examen y siempre viene, ya siempre viene, es esta, que es una hemólisis intravascular, ¿ya? Y fenómenos recurrentes de qué? De trombosis. Ya si le dicen por ahí que de la nada tiene una hemólisis y trombosis en vasos pequeños, por ejemplo, el síndrome de Budd-Chiari, ¿ya? Esto piensen en una hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿listo? O también tiene una pancitopenia, ¿ya? Pancitopenia variable. Porque hay una mutación de gen del PIK-A, ya generando alteración de qué? De la CD55 y CD59. ¿Cuál es la clínica? Lo mismo, fatiga, disnea, hemoglobinuria, dolor abdominal, ya disfunción eréctil, trombosis, dolor de pecho, insuficiencia renal. Los diagnósticos diferenciales pueden ser los hemólisis autoinmunes, ya les dije. ¿Cómo diferencio de una hemólisis autoinmune? Porque, ¿cuál es la diferencia? Sumamente importante. Acá le he puesto grande. Esta cursa con CUMS negativo, ya el test de CUMS negativo. ¿Listo? Y por ende, también tiene anemia, laboratorio hemólisis, ¿ya? En la médula ósea es variable, hiperplasia eritroide, y la biopsia médula ósea, pues descarta la aplasia medular y mielodisplasia, ¿no? Es decir, no hay una hipocelularidad y tampoco hay dis, una displasia en sí, ¿no? Propiamente dicho. Otra pregunta de examen que ha sido, ¿qué tipo de prueba nosotros hacemos en una hemoglobinuria paroxística nocturna? El test o la prueba de Ham, ¿ya? La prueba de Ham-Dackel. O también le pueden decir simplemente la prueba de Ham. La prueba de Ham se le hace para la hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Por qué? Porque esto genera una hemólisis provocada por medio ácido. Es decir, esto genera que identificamos propiamente también una CD55 y CD59 ausentes por medio de lo que es la citometría de flujo. ¿De chicos? Entonces, miren, para que ustedes entiendan, en hematología les viene un paciente
con sangrados, le viene paciente con anemia, ¿listo? Pancitopenia, al toque lo sacas tú un hemograma, ¿verdad? Después de ese hemograma tú también puedes solicitar una prótesis, ¿listo? Pero luego de eso, ¿qué sigue? Pues tú vas a solicitar un inmunofenotipo, ¿ya? O citometría de flujo. ¿Esto para qué? Para que te diga cuál es la célula causante en sí, ¿no? Y esto te sale si es un linfocito B, linfocito T, tal, tal, etcétera, etcétera, ¿no? Luego de eso, ¿qué vas a solicitar? Pues puede ser un aspirado de médula ósea, ¿ya? O una biopsia de médula ósea para que te saque cómo está la médula ósea en sí, ¿ya? Ahí tenemos las diferencias, ¿no? Bien podemos tener una médula ósea hipocelular, hipercelularidad o normocelular, que esa es la diferencia para sacar una aplasia medular, un síndrome mielodisplásico y un síndrome mieloproliferativo crónico, ¿ya? Y luego, ¿qué vas a solicitar? Pues tu prueba molecular, ¿no? Para saber cuál es el gen alterado propiamente dicho, ¿no? Entonces, chicos, eso es sumamente importante que lo vamos a resaltar nuevamente en, este, en más adelante, ¿no? Pero hago énfasis esto porque nosotros vamos a necesitar la citometría de flujo para identificar que está ausente este CD55 y CD59. ¿Ya? Tratamiento, una eritropoyesis ineficaz, pues transfusiones, EPO, también podemos usar sol, heparina y dicominidos, ¿para qué? Para los fenómenos trombóticos. Ya no te pregunta tanto el tratamiento, simplemente saber identificarlo. Pero hay un fármaco sumamente importante porque disminuye la hemólisis inhibiendo el complemento. ¿Cuál es? El eculizumab, ¿ya? El eculizumab, principalmente es que vaya, inhibe la destrucción de los hematíes por el complemento por esta deficiencia propiamente del CD55, ¿no? Como les estaba mencionando. Ya chicos, así que en forma breve de resumen, acá, ya las corepepas. Las corepepas yo siempre me gusta poner por resaltar lo más importante. Miren, mujer joven, adulto con lupus, linfoma o leucemia linfocítica crónica, ya, ictericia, esplenomegalia característica de una hemólisis, esferocitos en frotis, cum directo, ¿para qué? Para IgG. Y no mejor con el frío porque estamos frente a lo que es un anticuerpo caliente. Anciano, ya esto cambia, miren, ya anciano con linfoma o post-micoplasma Epstein-Barr, lo que les dije también, tiene fenómeno de Raynaud, cianosis de dedos, ya, es decir, esto de acá, ¿no? Esto, acá, acrocianosis, ¿listo? ¿Esto qué nos va a dar? Principalmente un CUMS directo positivo para C3, no IgG o también IgM, ¿no? Como les dije, les puedes decir no IgG o IgM. Esta es una hemólisis intravascular característica de qué? Anticuerpos fríos, ¿ya? Y si te dicen un niño post-infección viral, una hemoglobinuria tras exposición al frío, miren, el rojito les pongo, ¿ah? ¿Qué más les doy de comer en la boquita? Hemólisis episódica intravascular con silecto que puede ser negativo y test de Landsteiner positivo, ¿ya? Este es sumamente importante. Test de Donald Landsteiner positivo para identificar una afligor o también enfermedades de las crioglutinas o también las hemolicinas bifásicas. Ya si te preguntan cuál es el diagnóstico para hacer el diagnóstico de una hemolicina bifásica o afligor, este es Donald Landsteiner, ¿ya? Esa es la pregunta que por ahí van a ver más. ¿Ya? Perfecto. Si le dicen adulto joven con hemoglobina matutina, ¿ya? Trombosis venosa inexplicable, ¿ya? Bien puede ser mesentérica o hepática, citopenias con negativo, ¿ya? Y CD55, CD59 ausente, cantadito, hemoglobinuria paroxística nocturna. Ya chicos, esto por favor, ya acuérdese de mí en la frente, PS, trombosis venosa inexplicable, ¿ya? Luego, chicos, por acá se he puesto también, por si les pregunten nada más, las que son inducidas por fármacos. Ya, esto bien puede ser, por ejemplo, un mecanismo autoinmune, mecanismo o neoantígeno, puede ser los diferentes fármacos, ¿no? Por ahí, alfa-metildopa, penicilina y la quinina. Cada uno tiene su diferente tipo de mecanismo. ¿Ya? Aquí les he puesto también un poco, para que lo lean. No ha sido pregunta, pero por si acaso. ¿Ya, chicos? Y las otras que no son las inmunes, ¿no? Por ejemplo, si el vaso crece, ya por cualquier patología que haga aumento del vaso, pues mayor destrucción, también hay hemólisis, ¿no? Hemólisis mecánica, en marcha, alteración del corazón en grandes vasos, esta es la macroangiopática, o también, por ejemplo, trastornos hemolíticos microangiopáticos, ¿ya? Por agentes químicos, físicos, infecciosos, etcétera. ¿Ya, chicos? Perfecto. Entonces, siempre me gusta considerar así, a una vez terminamos las preguntitas, perdón, la teoría con las preguntitas, miren.
Un paciente de 32 años presenta fatiga, ictericia leve y orina. Ah, otra cosita me olvidé de mencionarles. Si ustedes le dicen orina oscura, no simplemente piensen en una enfermedad específica, ¿ya? Porque cualquier aumento de destrucción de la hemoglobina va a generar un cambio de coloración en la orina, ¿ya? Entonces, en el laboratorio tenemos una hemoglobina de 8,5, ¿ya? LDH elevada, bilirrubina indirecta elevada y la hemoglobina disminuida. ¿Característica de qué? Una hemólisis. Prácticamente con esto te está diciendo, hay hemólisis, ¿no? La prueba de CUMS directa es negativa, miren, ¿ya? Además presenta antecedentes de trombosis venosa hepáticas. Cantando, chicos, ¿cuál es la respuesta? A ver. A. Producción de autoanticuerpos IgG contra epecrine, ¿qué es eso? Deficiencia congénita de glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa. Activación no regulada del complemento por ausencia de proteínas ancladas al GPI. Formación de autoanticuerpos IgM inducidos por frío o defecto de síntesis de cadenas beta hemoglobina. Chicos, ¿cuál creen que es? ¿Mm? Principalmente con lo que les estoy mencionando acá, ¿en qué piensan? ¿Autoinmune o no autoinmune? ¿Mm? Perdón, autoinmune o hemoglobina paroxística nocturna. Principalmente, miren, el test de efecto negativo ya te lo descarta, ¿no? Entonces descartamos anticuerpos fríos y anticuerpos calientes. Acá te dice IgM tampoco. Peor, pues no, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, este es, ya lo ves, lo hemos visto en las congénitas, siempre viene, chicos, ¿ya? Este temita de acá, la 6-fosfato deshidrogenasa, la glucosa 6-fosfato siempre viene, ya, pero no es la respuesta. Entonces te dice activación regular de complemento por esencia, sí, chicos, esta es la respuesta, porque frente estamos a una hemoglobinuria paroxística nocturna. Acá les puse, miren, ¿ya? Alteración del GPI, ¿no? Ahí está, síntesis del GPI, ancladas, propiamente dicho. Muy bien, entonces facilita la primera pregunta porque estuvieron en mi repaso. Mentira, chicos, ya vamos siguientes, ¿no? Una mujer de 40 años consulta por anemia hemolítica, presenta prueba de COMS directa positiva para IgG, cantando IgG, y el frotis muestra esferocitos, ¿no? ¿Cuál es el siguiente hallazgo más compatible con el diagnóstico? Hemólisis predominantemente intravascular, asociación frecuente con linfoma, lupus y eritematoso sistémico, deficiencia de estas mismas, ¿no? Crisis hemolíticas desencadenada por ABAS. ¿Esta cuál era, chicos? La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Presencia de esquistocitos como hallazgo principal, tampoco, ¿no, chicos? ¿Cuál creen que es acá? IgG, es decir, estamos frente a anticuerpos calientes, ¿verdad? Entonces, miren, los anticuerpos calientes, acá les puse, ¿ya? ¿Dónde está? Adulto con lupus, linfomas, ¿ya? Y la respuesta acá es asociación frecuente con linfoma y lupus eritematoso sistémico. ¿Ya? ¿Por qué no la primera? Porque no es principalmente preventiva intravascular. Crisis hemolítica, miren, ya acá les he puesto, ¿no? Bueno, crisis hemolítica desencadenada por no. Presencia de quistocitos, no. Listo. Hallazgo principal, todavía te dicen, no, ¿no? Entonces la respuesta es la B. Muy bien, pasamos al siguiente. Paciente con hemoglobinuria paroxística nocturna presenta dolor abdominal intenso y elevación de transaminasas. ¿Cuál es la complicación más probable? Coagulación intravascular diseminada, trombosis de vena porta, venas hepáticas, crisis plástica por barberies B19. Esta, chicos, es esferocitosis hereditaria. Ya es la complicación más frecuente. Colicistitis aguda pigmentaria, esta también de esta esferocitosis. Hemorragia digestiva por trombocitopenia inmune. ¿Y la respuesta cuál es? Principalmente es la trombosis de vena porta o venas hepáticos, ¿ya? Siempre asocian a trombosis con la hemoglobinuria paroxística nocturna. Bien, pasamos al siguiente. Paciente presenta anemia hemolítica autoinmune, ya dice, por anticuerpos fríos, ¿no? ¿Cuál de las siguientes características es más probable? Por anticuerpos fríos, dice. ¿Con directos para IgG? No, ese sí, IgM. ¿Ya? Hemólisis mediada principalmente por IgM y complemento a esferocitosis hereditaria asociada, no. Excelente respuesta inicial, tampoco. ¿Qué les dije? No, no responde a los corticoides. Hemólisis exclusiva intravascular, ya me lo comí acá, no. ¿Cuál era la respuesta, chicos? La B, ¿no? Hemólisis mediada por IgM y complemento. Perfecto. Respecto a la hemoglobinuria paroxística nocturna, señale la alternativa correcta. ¿Ya? Hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿La prueba de COMS suele ser intensamente positiva? No, la COMS es negativa. ¿El defecto molecular ocurre por mutación hereditaria de la espectrina? No.
El tratamiento con eculizumab inhibe el complemento C5. La principal causa de mortalidad es hemorragia masiva, tampoco. Hemólisis ocurre exclusivamente en... No, no tiene que ver. Chicos, dije este fármaco, ¿no? Eculizumab. Entonces la respuesta es la C. Aquí está, miren, puesto. Ya, eculizumab disminuye hemólisis del complemento. Ya, principalmente C5. Aquí está. ¿Ya, chicos? Luego, una fácil por ahí. La hemoglobinuria paroxística nocturna con trombosis. ¿Cuál es la localización más típica y grave de la trombosis? Acá, les dije. Sí, de Buschke. ¿Ya? Test diagnóstico utilizado en pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna, pues el test de Ham. También les dije, ¿no? Test de Ham. Listo. Electroforesis, ¿para qué era? Para las beta-talasemias, ¿no? PCR tampoco. Grota gruesa tampoco. Prótesis grande periférica tampoco. Ya, chicos, eso serían las preguntitas. Ya, eso es parte de nada más de acá el repaso piloto de hematología. Después tenemos más en el repaso que se va a dar el día viernes. ¿Ya? Entonces, es así como nosotros resolvemos tema por tema. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora vamos a pasar a los síndromes mieloproliferativos crónicos. Pero antes de eso, ¿alguna preguntita? Hasta que me sirva mejor. ¿Alguna pregunta, chicos, acá? Bien entendido, muy rápido, ¿está bien? Por favor, me hacen saber. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí, doc. Muy bien, perfecto. Todo claro, perfecto, muchas gracias. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a los síndromes mieloproliferativos crónicos. ¿Ya? Aquí, chicos, para los chicos de Trujillo, los síndromes mieloproliferativos crónicos siempre vienen. Ya, los mieloproliferativos crónicos siempre vienen, porque hay varios, ¿no? Tenemos la trombocitemia esencial, ya, la policitemia vera, leucemia mieloide crónica y la mielofibrosis primaria. Siempre bien, ¿ya? En el repaso que vamos a hacer el día viernes vamos a hablar mucho más profundo de estos temitas de acá. Hoy nos vamos a centrar en la leucemia mieloide crónica, porque con esto vamos a dar algunos ciertos diagnósticos diferenciales con los otros síndromes mielodisplásicos y la aplasia medular. Por eso he traído acá preguntitas para que nos ayude a entenderlo mejor. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué son los síndromes mieloproliferativos crónicos? Ya voy a hacer una página en blanco al toque para que puedan entenderme. A ver, vamos abajo. ¿Ya? Miren, tenemos, tenemos una aplasia medular. ¿Ya? Aplasia medular. Tenemos un síndrome mielodisplásico. ¿Ya? Mielodisplásico. Tenemos un síndrome mieloproliferativo crónico. ¿Ya? Mieloproliferativo crónico. Ya, leucemia mieloide crónica, para que ustedes tengan en cuenta. Chicos, en una aplasia medular, un paciente, ¿cómo te viene? Te viene con anemia, te viene con hemorragias, pistaxis, ¿ya? Síndrome mielodisplásico, ¿cómo te viene? Con anemia, hemorragias, pistaxis. ¿Cómo te viene un linfoproliferativo? Un mieloproliferativo, con anemia, pistaxis, infecciones. Lo mismo, ¿ya? Pero yo por ahí, cuando hago una biopsia medular, un aspirado medular, en una anemia aplásica, ¿ya? Una medular, si hay una aplasia, ya, vamos a tener que no hay nada de células, ¿ya? Una aplasia, pues una médula ósea hipocelular, ¿ya? Entonces, si hay una médula ósea hipocelular, ya sé que es muy redundante, chicos, pero es importante para que lo entiendan. ¿Cómo están los hematíes? ¿Ya? ¿Cómo están los hematíes en sangre? Disminuidos. ¿Por qué? Porque ¿de dónde voy a producir hematíes si no tengo células? ¿Cómo están mis leucocitos? Disminuidos. ¿Por qué? ¿De dónde voy a producir si no tengo células? Al igual que las plaquetas. Todo disminuido. ¿Ya? Por eso el criterio tenemos que tener mayor de dos de eso, ¿no? Disminuido hemoglobina, leucocitos y plaquetas. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con los síndromes mielodisplásicos? Esto también puede cursar con una médula ósea normo, ¿ya? O hipercelular. ¿Listo? Pero nosotros tenemos, como es una displasia, ¿ya? Displasia, tenemos hematíes que son anormales. Y si son anormales, o también por ser, por ejemplo, plaquetas, bien puede ser también la serie blanca, son anormales. Y si son anormales, no producen su efecto, su trabajo correctamente. Entonces, por ahí podemos tener también, por ahí, por ejemplo, leucocitosis, podemos tener una anemia, porque obvio va a disminuir lo que es la hemoglobina,
Pero a diferencia de un leucemia mieloide crónica, nosotros vamos a tener nuestra médula ósea, ¿ya? Llenita, repleta de células. Mielo proliferativo, mieloproliferación, ¿ya? Un montón de células, un montón, un montón, un montón, un montón. Listo. Pero tenemos una proliferación clonal anómala. Y si hay una proliferación anómala, nosotros vamos a tener leucocitos, chicos, ¿ya? Disparados, los leucocitos por los cielos. Listo. Nosotros ponemos acá, tenemos el fenómeno de leucostasis. Es decir, vas a tener, por ejemplo, leucocitos 100.000, 150.000, 50.000, pero muy alto. A diferencia de esto, ¿no? Los leucocitos van a estar disminuidos, pero estos van a estar completamente incrementados, pero anómalos. Y por ende, si aumenta una serie, va a disminuir la otra, ¿ya? Por eso también hay anemias, ¿ya? Entonces, quiero que tengan en cuenta eso desde ya. ¿Qué pasa en los mieloproliferativos, por ejemplo, en una trombocitemia esencial? Pues que hay mucha proliferación de células que producen plaquetas, megacariocitos. Entonces, nosotros vamos a tener plaquetas mayor de 450.000. Ya, eso es el criterio diagnóstico, aumentadísimos. Esa es la diferencia. Y si se dan cuenta con el laboratorio, ustedes, con lo que les estoy explicando, se van a orientar y van a dar el diagnóstico. No esperen que les pongan ahí preguntitas directas, no, van a poner casos clínicos y laboratorios gigantes. Entonces, con esta explicación que les acabo de les va a servir mucho. ¿Ya? Ahora vamos a explicarlo brevemente. Miren, ¿qué son los síndromes mieloproliferativos crónicos? Una médula ósea hiperproliferativa, ¿no? ¿Esto por qué se caracteriza? Porque son grupos de hemopatías clonales, ¿ya? Pero íntimamente relacionadas, ya se van a dar cuenta. Inicialmente presentan aumento de proliferación y maduración de las tres líneas de la médula ósea en sangre, es decir, pan, ¿no? Que esto diferencia la pancitopenia, ¿no? Pan-amilosis, les dije, aumento de todas las series, ¿no? Pero con predominio de una línea en cada enfermedad concreta. Ahí está, ahí le da el nombre, pues chicos. Si nosotros tenemos un síndrome mieloproliferativo crónico que aumenta la serie roja, pues tenemos frente a una policysevera, ¿ya? Proliferación eritroide. Si aumenta la granulocítica, leucemia amiloide crónica. Si aumenta la serie megacariocítica, trombocitopenia, perdón, esto es mal, está mal dicho, está mal escrito, es trombocitemia. Ya chicos, ya está mal dicho porque trombocitopenia es cuando disminuye, ¿no? Pero este es trombocitemia. Ya chicos, somos humanos, nos equivocamos. Trombocitemia esencial, es decir, proliferación megacariocítica. ¿Y qué pasa con la mielofibrosis primaria? Esta es una proliferación megacariocítica asociada ¿a qué? A proliferación fibroblástica. ¿Ya? Eso es lo que le diferencia de qué? De la trombocitemia esencial, ¿ya? Fibroblástica, reactiva, ¿ya? Ahorita van a entenderlo completamente que nunca se van a olvidar. Y esto lo pongo en grande, mire. Suelen cursar con qué? Adenopatías, hepatomegalia y esplenomegalia, ¿ya? Vamos a describir al toque la leucemia mieloide crónica. Les estaba explicando, ya, en síndrome mielodisplásicos que nosotros podemos tener alteraciones moleculares de varios tipos de genes, ¿ya? Acá, chicos, para decir que estamos frente a una leucemia mieloide crónica, es que tiene que cumplir sí o sí la alteración cromosómica del Filadelfia, el gen Filadelfia, y es decir, el gen BCR-ABL1. BCR-ABL1. ¿Por qué hago mención esto? Se van a acordar de mí más adelante cuando lleven su segunda unidad, cuando estudien las leucemias agudas. Ya, las leucemias agudas, chicos, si tú tienes, en este caso, miren, una leucemia mieloide crónica, si tú tienes una alteración de este gen Filadelfia, este es un pronóstico bueno. ¿Por qué es un pronóstico bueno? Porque se han descubierto cuál es la causa, o es decir, cuál es la tirosinquinasa que está afectando acá, y por ende le doy un tratamiento, que es el imatinib. Aquí te lo vamos a ver. Entonces, si un paciente tiene una leucemia mieloide crónica con alteración de este gen, es pronóstico bueno. O sea, digamos que es una leucemia en sí, decir que es menos desfavorable, para que me entiendan, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ustedes lleven leucemia mieloide aguda, si por ahí tienen que su gen afectado es el gen Filadelfia, el pronóstico es malo. Ya la leucemia aguda, alteración del cromosoma Filadelfia, es pronóstico desfavorable. En cambio, una leucemia mieloide crónica es un pronóstico favorable. ¿Ya, chicos? Desde ahí ese datito que les quería decir. ¿Listo? Muy bien. Porque eso que genera un aumento de leucocitos y los granulocitos y por ende una actividad de tirosinquinasa. Esta tirosinquinasa hace que aumente la proliferación celular
y disminuye la apoptosis. Y es por eso que hay un fármaco que se ha inventado que es el imatinib. Ya, acá lo escribo. Y, a ver, imatinib. Esta es la primera línea. Ya, chicos, si se dan cuenta de las preguntas, se van a acordar de mí ya cuando les den por una preguntita, que es el gen Filadelfia, te van a dar mutación del gen Filadelfia, te van a decir diagnóstico y tratamiento, leucemia mieloide crónica y imatinib. Tal cual, así, chicos, ¿ya? Luego, por acá, por ejemplo, cuando hay una mutación del JAK, ¿ya? Esto lo voy a dejar para el repaso de viernes. Si tenemos una mutación de JAK, pues, ¿cuál es el tratamiento? Ahí está, rulo, ahí lo voy a dejar para el repaso de la siguiente dermatología, porque siempre vienen preguntas de examen. Ya, yo le agarré su técnica de doctores a estudiarlo y ya está. Así que eso lo vamos a dejar para la siguiente, ¿ya? De 15 a 20% leucemia en adultos, ¿ya? Miren, esto también es importante mencionarlo. Vamos a hacer una gráfica. En jóvenes, ¿ya? Lo más frecuentes son la leucemia linfocítica aguda, ¿ya? En adultos, leucemia linfocítica, perdón, leucemia mieloide aguda o también la leucemia mieloide crónica. ¿Listo? Porque te van a dar, por ejemplo, en la segunda unidad, una leucemia linfocítica aguda, niños, y en adultos, pues una leucemia mieloide crónica. Esta más frecuente, mayor de 55 años, mira, pero es muy rara, por eso les hago referencia, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Fatiga, pérdida de peso, sudoración nocturna, fiebre, esplenomegalia, miren, anemia, sangrados, infecciones, pero lo más importante, esto, el fenómeno de qué? De leucotasis, ¿ya? Es decir, vamos a tener leucocitos sumamente incrementados porque ya les expliqué, proliferación de leucocitos. ¿Ya? Tenemos diferentes fases, chicos. Ya tenemos una fase crónica, fase acelerada y una crisis blástica. El tratamiento va a depender de qué tipo de fase estamos. O, por ejemplo, si de una fase empeora la otra, ¿no? Entonces, miren, la fase crónica dura de 3 a 4 años. No cumple criterios para otras fases de producción de estas fases, ¿no? Producción granulocitos maduros funcionales y inevitablemente evolucionan a la fase acelerada. Es decir, esta sí o sí va a llegar a ser fase acelerada. ¿Y cómo nosotros identificamos una fase acelerada? Cuando los blastos ya están de 10 a 19%. Es una pérdida progresiva de la capacidad de la diferenciación celular y puede evolucionar a una leucemia aguda terminal o también una crisis blástica. ¿Ya? Esta puede evolucionar, puede complicarse, ¿no? ¿Y qué es una crisis blástica? Pues cuando los blastos, chicos, ya lo vamos a tener mayor o igual a 20%, ¿ya? Blastos mayor a 20%, esta es una crisis blástica. ¿Ok? Eso, chicos, no se olviden los blastos, porque el tratamiento es distinto. Si nosotros tenemos una crisis acelerada, una crisis blástica, no solo se va a hacer beneficioso lo que es un imatinib, sino también que una ALO-TPH. Eso lo vamos a hablar muy a detalle en la próxima clase, chicos, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo está el aspirado medular? Ya les dije, nuevamente les pongo textual. Hipercelularidad, ¿ya? Hipercelular, lo mismo. ¿Listo? Hipercelular, lo escribí, no, escribí mal. Hipercelular, ¿ya? Hiperplasia granulocítica, ya les dije, mielocitos y elementos medulares, vasofilia o eosinofilia. A veces eso, por más temas que tú tengas, te olvidas, ¿no? Lo más importante es esto, hipercelular, ¿ya? La biopsia, vuelta al escrito mal, biopsia medular. Fibrosis de qué? 30%, ¿ya? Y la característica, lo dije también en el síndrome mielodisplásico, que tenemos células pseudo, ¿ya? Gaucher. Si le dicen por ahí, se identifica en la biopsia medular la célula pseudo-Gaucher, entonces piensa en una leucemia mieloide crónica. Si te dicen pseudo-Peyer, pues una síndrome mielodisplásico, ¿ya? Núcleos hipoliobulados. Citogenética, pues puede tener translocaciones y vamos a hacer el PCR para identificar qué. El BCR-ABL. El PCR es simplemente importante, ¿ya? Porque esto te identifica el gen Filadelfia. Mire, se dice que el 100% ya es positivo en pacientes con Filadelfia positivo. Es muy sensible, ¿no? Y específico. Pero es 60% positivo en pacientes que tengan Filadelfia negativo. ¿Ya? Es sumamente importante hacer sí o sí el BCR, el PCR, perdón. ¿Ya, chicos? Y esta es la puntuación principalmente para factores de riesgo para trasplante de progenitores hematopoyéticos. Es decir, mientras más puntos tienes, mayor riesgo de nosotros administrar el ALO-TPH. Miren, fástica, 2 puntos. ¿Ya? Edad mayor de 40 años, 2 puntos. Edad mayor, desde el diagnóstico, del
Tiempo desde el diagnóstico, principalmente mayor de un año, un punto. Esto más importante, esto, ¿no? Mayores de 40 años y fase blástica. Miren, bajo riesgo, 0,2 puntos, riesgo intermedio, 3 a 4 y alto riesgo, 5 a 6 puntos. Mientras más alto, mayor vamos a utilizar el allo-TPH. Ya es el trasplante de progenitores hematopoyéticos. ¿Listo? Perfecto, chicos. Ahora sí, ¿cuál es el tratamiento en primera línea? El imatinib. Igual, pongo grande para que no se olviden, ¿ya? Imatinib. ¿Ok? Segunda línea, principalmente, miren, si el tratamiento en primera línea ha sido con imatinib, pues vamos a pasar con nilotinib. Esto te dice el pregrado. Si el tratamiento en primera línea ha sido ya un inhibidor, principalmente, es lo mismo, ¿no? De esto de acá. Puede utilizarse otro, ya puedes cambiar nuevamente. Pero lo más importante viene acá, lo que le he puesto en amarillito. Si los pacientes progresan a una FA significa fase acelerada o una crisis blástica, necesitamos utilizar sí o sí el ALO-TPH en pacientes candidatos. ¿Ya, chicos? Eso es sumamente importante que usted lo sepa. En la fase acelerada va de frente lo que es el imatinib bien con su TPH. Ya, crisis blástica también, ALO-TPH en candidatos, ahorita imatinib o ver si vamos a administrar sí o no la quimioterapia. Para que no vuelen, tratamiento de primera línea, paciente en una fase crónica, no complicado, de riesgo bajo, simplemente imatinib. Si este progresa fase acelerada o crisis blástica, aparte del imatinib, vamos a dar ALO-TPH. Si ya nosotros identificamos blastos de 10 a 19% en un paciente de nuevo, ya, pues de frente va a ir, ¿no? Su imatinib más ALO-TPH. Y una crisis blástica, lo mismo, ALO-TPH. ¿Ya, chicos? Esto siempre ha sido pregunta de examen. Bien, ahora, ¿cómo lo diferencio las otras? Facilito. Miren, ya les dije que estas son íntimamente relacionadas. Miren, la politemia vera, chicos, acá les he puesto, miren, le he hecho un resumen en mi tablet para que ustedes entiendan. Y esto es lo más importante. Chicos, nuevamente, perdónenme, ya me estoy uniendo. A las personas que me están escribiendo ahorita, después lo respondo, gente, ¿ya? Para los que están interesados en adquirir todos los repasos que vamos a hacer a lo largo de la semana, me mandan un mensajito. Ya, chicos, perdónenme, ¿ya? Entonces, estaba explicando acá. La policitemia vera, miren, no se equivoquen, ¿ya? Policitemia vera, la trombocitemia esencial y también por acá la mielofibrosis primaria tienen el JAK2 positivo, pueden tener el JAK2 positivo. Entonces, no solo que solo porque tenga JAK2 ya es policitemia vera, no, no se equivoquen, también lo tienen los otros. Solo que hay unos datitos sumamente importantes, ¿no? Que esto vas a encontrar la hemoglobina completamente incrementada y las otras disminuidas. Simplemente la serie roja. ¿Ok? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Tres mayores o dos mayores más un menor? ¿Ya? ¿Y cuál no necesita biopsia para el diagnóstico, chicos? Cuando tenemos JAK positivo y una hemoglobina mayor de 18. Miren, ¿ah? Una hemoglobina mayor de 18,5 en varones más JAK positivo, ya no necesito hacer biopsia para más exámenes, esa es una policitemia vera. En cambio, hematocrito en varones mayores de 55 o mujeres mayores de 49,5, ya esto también ya no necesitamos hacer una biopsia, ya damos el diagnóstico. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia acá? Miren, el diagnóstico de trombocitemia esencial con la mielofibrosis primaria es un diagnóstico de exclusión.
tenemos que descartar, por eso es un criterio diagnóstico. Miren, como criterio diagnóstico es descartar ausencia de otros criterios diagnósticos, ¿no? Polisistemia vera, mielofibrosis primaria, leucemia mieloide crónica, síndrome mielodisplásico o otra displasia, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la característica que quiero que tengan en cuenta acá? Que tenemos una trombocitosis persistente, es decir, mayor de cuánto? De 450.000. Mayor de 450.000. No se equivoquen, porque en los exámenes te ponen 100.000. Y para que te hagan que equivocar, perdón, 1.000.000, perdón, 1.000.000. ¿Ya? No se equivoquen, ¿por qué? Porque en la mielofibrosis primaria te agregan 150.000 y tú dices, ah, ya, esta es una trombocitemia esencial. No, la característica, ya que lo diferencia, la mielofibrosis primaria, es que esta tiene fibrosis reticulínica. Acuérdense, fibrosis reticulínica es una mielofibrosis primaria. Igual, descartamos otros procesos o confirmamos el JAK, el B6, 117F, CAL o MP. ¿Ya? Y estos son los criterios menores. Esto simplemente, chicos, para esta clase, porque después en el repaso lo vamos a mencionar un poquito más a profundidad. Por ejemplo, acá tenemos los dacriocitos, ¿ya? Las células en lágrima. Las células en lágrima es característica de la mielofibrosis primaria. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Quise traerles brevemente para poder responder las preguntas que les he traído acá. Ya, chicos, vamos primero, miren. O quiero que ustedes me lo digan, por favor, ¿ya? Quiero que ustedes me respondan por el chat. Sí, equivóquese, no hay problema, equivóquese para que ya nunca se vuelvan a equivocar. ¿Listo? Un varón de 23 años, previamente sano, acude a emergencia por fatiga progresiva, palidez, sangrado de encías y fiebre 2 semanas. Aquí no me dice nada, es lo mismo, todos tienen lo mismo, ¿no? Al examen físico presenta palidez marcada y petequias en miembros inferiores. Miren, sin anopatías ni visceromegalias. ¿Qué descarto? ¿Qué descarto? Casi, casi todo, ¿ya? El hemograma destaca hemoglobina 6.2, leucocitos, miren, leucocitos bajos, hematíes bajos, plaquetas bajas, 3 series disminuidas. ¿En qué piensan? Al toque con eso nada más. Al expirado el medio lado se muestra, todavía te dicen, miren, hipocelularidad, sin infiltrado maligno. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Gente, por favor, ya les he dicho, todos les he dicho. Sin adenopatías, sin visceromegalias, todo disminuido, hiposularidad y sin infiltrado maligno. ¿Cuál es el diagnóstico acá? Leucemia mieloide crónica, mielofibrosis primaria, síndrome mielodisplásico o anemia plástica. ¿Cuál creen que es? ¿Mm? La C dice, muy bien, Angie, muy bien, Anticona. La C, chicos, ¿por qué no es leucemia mieloide crónica? Miren, acá les he puesto grandote. Hepatomegalia, visceromegalia. Ya. Le expliqué acá también la proliferación que da. Leucocitos por los cielos. ¿Cómo está acá? Miren, leucocitos bajos. Y aparte te dicen sin infiltrado maligno. ¿Y eso por qué te lo hacen referencia? Para descartar esto, mielodisplásico. Porque esto es maligno, ¿no? Entonces, ¿por qué en la leucemia mielocrónica tampoco tenemos el en Filadelfia? Mielofibrosis primaria tampoco, porque las plaquetas, ¿cómo están? Miren las plaquetas. Totalmente disminuidas. ¿Ya? Entonces aquí estamos frente a una anemia aplásica, ¿ya? Anemia plástica. Mujer de 70 años con antecedentes de hipertensión, bien controlada, acude por fatiga progresiva. Mira, 70 años, acude por fatiga progresiva, mareos, palpitaciones de 3 meses de evolución, no presenta fiebre ni pérdida de peso. Al examen físico, palidez mucocutánea, sin hepatosplenomegalia ni adenopatías. En el hemograma, muestra hemoglobina 8, volumen corpuscular aumentado, leucocitos normales y plaquetas elevadas. Y nefrotis periféricos evidencia displasia eritroide y megacariocitos anormales. La médula ósea es hipercelular con displasia de series hematopoyéticas, sin blastos aumentados. ¿Cuál es el diagnóstico probable, gente? Yo les he resaltado un montón. ¿Ya? Te dicen, acá está, ¿no está? Displasia. Acá te dicen displasia eritroide todavía te dicen. ¿Cuál es el diagnóstico, chicos? Leucemia mieloide aguda, anemia hemoglobática por deficiencia de vitamina B12, síndrome 5Q o mielofibrosis primaria. También les dije en el repaso que hicimos de síndromes mielodisplásicos. ¿Cuál creen que es?
Muy bien, Ariana, muy bien. Así es, chicos, estamos frente al síndrome 5Q. Este es el síndrome mielodisplásico. Esta es la alteración genética más frecuente de los síndromes mielodisplásico. Y por ahí, si les pregunten, ¿pronóstico favorable o desfavorable? A ver, Arianita, o todos, ¿pronóstico favorable o desfavorable? Con lo que les expliqué en síndrome mielodisplásico. No se preocupen, que vamos a volver a repasar. ¿Mm? Pronóstico, a ver, Ariana, favorable, muy bien, ya está, Ariana, ya tú estás en hematología. Pronóstico, favorable. Listo. Niño de 8 años acude a consulta por fatiga, palidez y aparición de moretones espontáneos desde hace varios meses. Al examen físico presenta malformaciones congénitas, como pulgares hipoplásicos y baja estatura. El hemograma revela hemoglobina 7, leucocitos 3000, plaquetas 30.000. Chicos, todo bajo no, y reticulocitos bajos. El aspirado de médula ósea muestra hipocelularidad global. Estamos frente a una aplasia medular, ¿no? Pero acá te dicen este datito sumamente importante: malformaciones congénitas. ¿Cuál es el diagnóstico? Es una leucemia mieloide crónica, lo descarto de cajón porque no hay proliferación. Y todavía te dicen médula ósea hipocelularidad. Descarto mieloide crónica. Anemia plástica adquirida. Anemia de Fanconi, síndrome mielodisplásico. ¿Cuál creen que es? Anemia plástica adquirida. Todos marcarían esto, ¿no? Pero no se dieron cuenta de las malformaciones congénitas. ¿Esto es característico de qué? De la anemia de Fanconi. ¿Ya? La anemia de Fanconi también lo vamos a tocar. Un hombre de 58 años, sin antecedentes de relevancia, consulta por astenia y pérdida de peso. Si dan cuenta, la clínica es similar en casi en todas. Sensación de plenitud abdominal. Al examen físico se evidencia esplenomegalia masiva. Miren, este te da esplenomegalia masiva. Sin adenopatías palpables. El hemograma muestra hemoglobina 5. Miren, leucocitos está 120.000. ¿Ustedes creen que una plasia medular va a cursar con estos 120.000? Con predominio de neutrófilos maduros y mielocitos, plaquetas elevadas. Plaquetas elevadas, dicen. El frotis periférico se evidencia desviación a la izquierda sin blastos en cesa y basofilia aumentada. Fosfatasa alcalina leucocitaria se encuentra disminuida. La médula ósea y la celularidad con proliferación de la célula, perdón, la serie mieloide. Mantenimiento de maduración ordenada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Displásico, chicos, es sistema mieloide crónica, mieloide aguda o aplasia, anemia plástica, chicos. ¿Cuál cree que es? Muy bien. Leucemia mieloide crónica, ¿ya? Es una médula ósea hipercelularidad, plaquetas elevadas, y no te dicen nada de displasia para que pongas esto, ¿no? Aplasia medular tiene que estar disminuido todo, ¿ya? Así que leucemia mieloide crónica. Una mujer de 52 años acude por cefalea, mareos. Dios mío, espérame, chicos, por favor. Rami, Rami, te llamo ahorita, estoy dando una clase, viejo. ¿Ya? Ahorita, ahorita. Uy, perdón, me olvidé el audio prendido, chicos, perdón. Ya, chicos, perdónenme, ya. Cositas que pasan. Muy bien, vamos a ver. Una mujer de 52 años acude por cefalea, mareos y fenómenos trombóticos. En las extremidades no presenta esplenomegalia ni síntomas constitucionales. El hemograma muestra plaquetas, miren, 1 millón de plaquetas. Ya, 1 millón de plaquetas. Ya, con eso ya tú haces el diagnóstico, pues no que tengan 1 millón de plaquetas, ya es lo caso. Con leucocitos y hemoglobina normal. La médula ósea revela hiperplasia megalocítica sin fibrosis. Este dato es muy importante, ¿ya? Sin fibrosis significativa. Porque si te pusieran fibrosis significativa o reticulínica, ¿ya? Esto es una mielofibrosis primaria, ¿no? Pero entonces con esto ya te das el diagnóstico prácticamente. Por el sistema Vera, no. Trombocitemia esencial, ¿ya? Trombocitemia esencial. Listo.
Una mujer de 60 años consulta por cefalea, prurito intenso después de bañarse, enrojecimiento facial y sensación de pesadez en extremidades. Este dato es importante, ¿ya? Prurito intenso después de bañarse. Lo vamos a ver en el repaso del viernes. Al examen físico se evidencia rumidez y esplenomegalia leve. El hemograma revela, miren, hemoglobina de 19, hematocrito elevado, leucocitos y plaquetas aumentadas. La saturación O2 es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Chicos, cantando, ¿no? Estamos frente a una polemia vera. Únicamente está elevado la hemoglobina. ¿Listo? Hombre de 67 años acude por fatiga, pérdida de peso, sudoración nocturno y dolor en hipocondrio izquierdo. Al examen físico presenta esplenomegalia masiva. Miren, esplenomegalia masiva. El hemograma muestra anemia normocítica, ¿ya? Leucocitos variables, plaquetas elevadas, efrotis periquérico, evidencia de dacriocitos, es decir, células en qué? En lágrima, ¿ya? Y leucorribrostosis también. La médula ósea es difícil de aspirar. Punción seca, este dato también, ya una punción seca. Y la biopsia muestra que fibrosis reticulínica. Gente, diagnóstico, por favor. Leucemia mieloide crónica, mielofibrosis primaria, mielodisplásico o anemia plástica. Chicos, todos. Por última preguntita, a ver, todos. Te dice, este datito, por ejemplo, miren, esplenomegalia masiva, hay una pregunta en el examen final que te ponen, ¿cuál es la causa que te produce esplenomegalia masiva? Excepto, ¿ya? Esto es un dato importante también. Pero esto, los datos, ya, punción seca, estamos frente a qué? Muy bien, Ariana, una mielofibrosis primaria, ¿ya? Y es así, chicos, como son sus preguntitas en hematología. Por acá tenemos más, ¿ya? Pero lo vamos a responder en la siguiente clasecita. Ya déjenme enseñarles, para que ustedes se orienten porque tienen que saber el algoritmo de manejo. Porque si te dicen, por ejemplo, en policitemia vera, el manejo acá, por ejemplo, miren. Policitemia vera. Este es el manejo de policitemia vera. ¿Dónde está? Acá está. De acuerdo a cuántos años tiene. O también por policitemia esencial. Mira acá. Porque tenemos que dar un manejo antitrombótico. Y de acuerdo a esto, miren, si hay bajo riesgo, alto riesgo, ¿qué le damos, no? Esto es sumamente importante. Ha sido pregunta de examen. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a resolver después. Aquí también banco parcial, ¿no? Todas las corepepas. Miren, si se dan cuenta, acá está. Miren. Esa ha sido pregunta de, siempre viene esta preguntita de acá, solo que te lo modifican. Síndrome plásico, miren, genética desfavorable, genética favorable o, bueno, estas son las que preguntaron, ¿no? O sea, estamos frente a un síndrome plásico, pero tienes que saber qué tipo de alteración hay acá, man. Acá te dicen 20Q. 20Q, con cariotipo fue 46X, y no sé si te dicen algo de que si es un pronóstico, bueno, si es si es un cariotipo complejo o no, para que tú sepas si es un pronóstico favorable o desfavorable, ¿no? Entonces, esto lo vamos a irlo subiendo poco a poco, chicos. Más adelante, pues a todos los interesados me mandan un mensajito y bueno, recuerda que la grandeza no se mide por lo que logras en el mundo, sino por la capacidad de levantarte cada vez que la vida te derriba y seguir caminando con propósito. ¿Ok, chicos? ¿Alguna preguntita que tengan hasta acá? ¿Algo que les haya quedado en duda? Si no es así, les agradezco a todos por estar presentes. Yo